Muy bien, gloria a Dios. Vamos a la palabra. Entonces venimos estudiando el mensaje a las 7 iglesias y nos encontramos actualmente, cerramos hace 8 días la carta de a ver, chequen sus dispositivos porque aquí se está escuchando muy bien. Aquí se está escuchando muy bien, entonces chequenle ahí, súbanle a su celular, porque yo ya le subí aquí al monitor y se escucha bien. Entonces avíseme de todos modos, si no se escucha avíseme y aquí vamos a ver qué hacemos. Bien, cerramos la semana pasada la carta del apóstol Santiago, que ya vimos que sí es apóstol, y con una grande bendición, ¿verdad? Creo que el apóstol Santiago es una carta que impresiona en todo sentido, sobre todo porque siendo la primera carta, el primer mensaje que se escribe en el Nuevo Testamento, nos advierte, nos informa, nos establece y nos ayuda a comprender el nuevo pacto, ¿verdad? La doctrina del nuevo pacto. Entonces Santiago fue muy interesante, pero bueno, tenemos que seguir. Y acuérdese que de las cartas que le estamos estudiando, yo no le estoy enseñando la parte literaria, la parte contextual o la parte de referencia, sino yo le estoy hablando del mensaje de Dios a través de esa carta, el mensaje de Dios a la iglesia, ¿sale? Ahora, yo veía que con el apóstol Pedro, yo dije, bueno, si Apocalipsis dice, desde que abres el Apocalipsis, ahí el mensaje a las 7 iglesias, el Señor habla y dice, y escribe al ángel de la iglesia en tal, ¿se acuerda de eso? Es así como empieza toda carta a las iglesias, a las 7 iglesias, que ya lo estudiamos. Y le recuerdo, Jesús no se va a casar 7 veces. El mensaje a las 7 iglesias se refiere a las 7 etapas de la iglesia que tenía que vivir. Hoy estamos en la última etapa, que sería la etapa de la iglesia de Laodicea, ¿sí? No son 7 iglesias, amado, es una sola iglesia. Jesús se va a casar solo una vez. Entonces mire, cuando llegamos a la carta del apóstol Pedro, yo dije, bueno, Pedro no tuvo iglesia. ¿Qué mensaje podría transmitir Pedro si él no tuvo iglesia? Él fue un grande evangelista, fue el que permaneció y el que siguió con los milagros que Jesús hacía, así de curaciones, de sanidades. Dice la historia, eso no lo dice la Biblia, creo que no lo dice la Biblia, si no, corríjame y ayúdeme, esposa. Dice la Biblia dice la historia, que Pedro caminaba y la sombra de Pedro hasta donde llegaba, imagínense eso, qué impresionante. La sombra de Pedro, a quien le tocaba la sombra, quedaba sano. Su sola sombra. Pero eso no lo dice la Biblia, creo que no lo dice la Biblia. Más bien quien lo dice es la historia. Entonces, amado, fíjese bien. Quiero que vaya conmigo, por favor, a la carta primera del apóstol Pedro. Trasládese para allá y le voy a dar algunos datos acerca y al respecto. Abra su Biblia ahí, primera carta del apóstol San Pedro. Y en el capítulo 1, y le quiero hablar de la percepción que tenía Jesús. Dice, se escucha con poco sonido. Si bajamos un poco la música, no sé, más fuerte la música que chequen el monitor a ver cómo. Ok, quiero enseñarle entonces. Lo primero que debemos aprender es que este apóstol Pedro, que escribe esta carta, no es el apóstol, bueno, mejor dicho, no es el Pedro, no es el Simón que conoció, el que llamó el Señor Jesús. Fíjese, esto es importante porque aquí está el mensaje, amado. Pedro se volvió parte del mensaje a la iglesia. Esto es muy importante y muy trascendental. Pedro se volvió parte del mensaje a la iglesia. Fíjese, Simón Pedro no es el impulsivo que llamó el Señor Jesús, ¿está de acuerdo? El que escribe esta carta no es ese impulsivo, no es ese Pedro lleno de debilidades, no es ese Pedro
llamado Simón Pedro, que tantito le querían hacer algo a su señor y sacaba la espada y todo lo resolvía con la fuerza, con la espada, con la habilidad, con la violencia. El Pedro que escribe esta carta, amado, es un Pedro del cual el Señor profetizó y dijo: tú serás una roca, tú serás tan sólido que quien se acerque a ti darás certeza. Ahora, esto le comento, amado, es muy importante porque esto habla de usted y de mí en una forma figurada, de cómo cuando el Señor nos llama, usted y yo estamos igual o peor que Pedro. Pero a través de la transformación, a través del entendimiento de la palabra y a través del conocimiento y del desarrollo de la palabra, es que usted y yo vamos siendo consolidados de tal manera que la gente a nuestro alrededor, o que la gente en nuestro entorno, o al lugar donde usted llega, aunque no sea su medio y no sea su gente, la gente dice: es que llegaste, y se siente un ambiente. Entonces, amado, este tipo de personajes como el apóstol Pedro son personajes, mira, escúcheme bien, no se me distraiga, son personas que cargan consigo en su entorno un ambiente. Así como el Señor Jesús. ¿Recuerda usted cuando Jesús llegaba, qué ambiente portaba el Señor Jesús? Milagros, palabra, doctrina, verdad, libertad. Y amado, este tipo de personajes, mire, usted y yo tendríamos que preguntarnos y analizar un poco qué portadores de qué tipo de esencia o de qué tipo de ambiente somos usted y yo. Porque si usted recibe a la comadre y la comadre viene en un ambiente, y con un ambiente de ansiedad, de preocupación, de incredulidad, de chisme, usted se contamina de ese ambiente. ¿Sí me explico? Pero si usted viene y es portador de un ambiente poderoso de Dios, un ambiente de paz, un ambiente de autoridad que brinda certeza a quien lo escucha, que la gente lo escucha y dice: ay, mano, muchas gracias que hablaste conmigo, porque eso que me dijiste, ay, me dio mucha paz. ¿Me explico, amado? Entonces Pedro, mire, el apóstol Pedro está cumpliendo la misión que su Señor le dio. ¿Cuál? Deja de ser impulsivo y sé el que afirme, el que confirme y el que ayude a sus hermanos. Ese es el mensaje de la carta de Pedro. Le quiero leer un poco acerca de esto, porque Pedro es el mensaje. Pedro, es parte del mensaje. Este era Pedro, el que Cristo había profetizado que se convertiría en una roca. ¿Se acuerda de eso cuando le cambia el nombre? Simón, veíamos ya en algunas prédicas, Simón significa tallo de planta. ¿Sabe lo que es un tallo? Como un espárrago, una planta verde. Eso significa Simón. ¿Y qué significa roca? Cuando lo llama piedra, Petros, piedra, algo sólido, algo duro. Entonces la transformación de Pedro es de endeble y débil a fuerte y sólido. Y esa es la transformación. Por eso le dije que es parte del mensaje. Su vida es parte del mensaje para la iglesia. Porque ¿qué espera Dios de usted y de mí? Que dejemos la debilidad, el mundo débil, el mundo de incapacidad, y que caminemos hacia esa nueva vida que es en Cristo Jesús, que es una vida consolidada, fuerte, que dé certeza, que dé seguridad, que dé confianza. Decía el Señor que tu sí sea sí. Dijiste sí, mantente en tu sí. Dijiste no, mantente en tu no. Sólido. ¿Me explico? ¿Vamos bien? El mismo hombre, Simón, se había disciplinado a través de los años con el sufrimiento y las pruebas. Mire qué tremendo esto. Simón fue disciplinado con el sufrimiento y las pruebas, y eso le hizo cumplir el propósito por el cual fue llamado. Se había fortalecido con el bautismo del Espíritu Santo, y esta carta la escribe, obviamente se ve
que la escribe en los últimos días de su vida. Pero amado, es ese hombre impulsivo que pudo cambiar al punto de entender el mensaje de Dios. Y por eso es importante estudiar esta carta. Entonces, ¿qué más le tengo que decir acerca del mensaje? Bueno, que Pedro cuando escribe al cuerpo de cristianos, fíjese bien, al cuerpo de cristianos, tanto judíos como gentiles. Pedro envía un mensaje, pero ¿sabe qué? No era una carta de consuelo o de consolación. Su carta tiene la peculiaridad y la particularidad de ser un mensaje espiritual. Pedro envía un mensaje espiritual tanto a judíos como a gentiles. Y dentro del mensaje es una amonestación que hace a las iglesias que ya el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, había fundado, había formado. Entonces, le tengo que decir cuál es el propósito del mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Dos cosas. Uno, animar y fortalecer a sus hermanos. Fíjese, el apóstol Pedro tenía dos comisiones y son estas. Una, animar y fortalecer a sus hermanos. Ese es el primer mensaje. Animar. Oye, ¿estás animando a alguien? ¿Estás fortaleciendo a alguien? Hazlo. Y el número 2, ¿ves? El alimentar al rebaño de Dios. Fíjese, vamos por favor, Lucas 22:32. Vaya conmigo por favor para allá. Y le voy a dar el primer punto, el fundamento del primer punto: animar y fortalecer a sus hermanos. Vaya conmigo, Lucas 22. Vaya conmigo para allá, Lucas 22 y el verso 32. 32, aquí está. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Cuándo le dijo esto el Señor Jesús? Cuando Pedro vino y le dijo: no, Señor, no vas a permitir que vengan cosas, no vamos a permitir que vayas a la cruz, y aunque tengamos que hacer una revuelta y te vamos a defender. Y el Señor le dice: Pedro, párale, no es así, no es así. ¿Sabes que el enemigo ha pedido tu vida para zarandearte? Y yo he rogado, dice el Señor, que tu fe no falte. Yo he rogado, y mire lo que dice ahí: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, o sea, el Señor estaba profetizando: vas a ir a que te den con la vara unos cuantos, ¿verdad? Unas cuantas pruebas, vas a ir. Pero una vez vuelta, una vez vuelto, dice ahí, mire lo que dice: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí está la comisión, amado. Ahí está la comisión del apóstol Pablo. Confirma a tus hermanos. Y el número 2, el fundamento del número 2, alimentar el rebaño de Dios. Juan 21:15, vaya conmigo por favor. Juan 21 y el verso 15. ¿Ya está ahí? Mire lo que dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez el Señor: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro entendió. ¿Por qué me lo dices, Señor? ¿Sabes que puedo fallarte? ¿Sabes que en el futuro podría fallarte? ¿Por qué me lo dices? Y mire lo que dice ahí. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta. Entonces, ¿sabe qué, amado? Aquí el Señor Jesús le está recalcando el primero y segundo mandamiento: amas a Dios, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sea joven, sea adulto, sea anciano, ámalo. ¿Ya vio? Porque primero le dice a los corderos, ovejas, y al último, ovejas. Amado, entonces una de las cosas que están, dice Mauricio Mejía, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro cayese sobre alguno de ellos, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ahí está, Hechos 5:15. Gracias, Mau. Gracias, Mau. Qué bendición. Gloria a Dios por tu vida. Mire, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Y sí, lo dice la Biblia. Lo dice la historia porque es el libro histórico de la Biblia, Hechos, ¿verdad? Pero también está escrito en la palabra de Dios, la sombra de Pedro. Pero Pedro no siempre fue ese hombre que sanaba. Pedro también fue un hombre con debilidades, excesos de debilidades. Pedro también fue un hombre con corazón violento. Pedro también sabía lo que era cortar oreja. Pedro también sabía lo que era armar revuelta y armar pleito. Pedro lo sabía, amado, pero entendió: un día las cosas tienen que ser diferentes. Un día yo tengo que empezar a cumplir el plan de Dios, el propósito de Dios, ¿verdad? Y él, por eso le decía, amado, que la vida de Pedro es parte del mensaje a la iglesia. En la vida de Pedro está implícito el mensaje para usted y para mí, porque es un ejemplo. La vida de Pedro para usted y para mí es un gran ejemplo. Oiga, ¿estamos batallando con cosas? Él batalló con cosas. ¿De qué tipo? De carácter. ¿A usted le ha costado cambiar algo en su carácter? A él también. Ahora, quiero que vayamos al desglose, y aquí es donde Dios de mi vida. Vamos a ver cómo es transformado el hombre de Dios, la mujer de Dios, cuando tiene un mal carácter. ¿Qué necesita? ¿Qué lecciones necesita? Entonces, amado, agárrese, ya abróchese el cinturón, porque esta clase está impresionante. ¿Sale? Entonces, la palabra clave que nos da el apóstol Pedro, es sufrimiento. Sufrimiento. Se escribe y aparece 15 veces en la carta la palabra sufrimiento. Ahora vamos a ver de qué manera. A ver, ¿qué estás diciendo, pastor? Estoy diciendo que el carácter del hombre, cuando el carácter es duro, difícil, así como el del apóstol Pedro, lo que necesita es un poco de sufrimiento. No me lo pregunte y no me lo diga, porque yo no lo establecí. Es el Señor. Es Él el que nos enseña a través de la palabra que el hombre que está batallando con su carácter, algo va a venir y va a ponchar ahí. Y entonces, a través del sufrimiento, el carácter es transformado. Mas ¿sabe qué? Él entendió y pronto se arrepintió. Y dice la Biblia que cuando lo negó, ¿se acuerda aquella vez de que lo negó cuando el gallo cantó? Dice la Biblia que inmediatamente se acordó: ya me lo habían profetizado, ya me habían dicho que iba a fallar. Y dice la Biblia que se fue y lloró amargamente, y ahí se arrepintió, amado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que vivir para ser transformado? Lo que sea necesario. Pero si implica sufrimiento, es la manera en que usted y yo somos transformados. ¿Qué cosa entonces? Ahí va. ¿Qué cosa Dios le ha pedido que se calme? Que me calme. ¿Qué cosa Dios le ha pedido que transforme? Que yo transforme.
y que nos hemos resistido, y por causa de eso ha venido sufrimiento, para hacernos ver nuestra debilidad y que dependemos del Altísimo, del Omnipotente, y que si no es en sus fuerzas, nosotros no podemos. Amado, porque Dios, cuando usted y yo nos portamos suficientes, Dios tiene que venir a ponchar algo en nuestra vida donde nos vemos vulnerables y decimos, pues es que entonces nunca voy a poder ser sólido. No por tu fuerza, porque no por tu orgullo, no por tu arrogancia, mas sí por su palabra, sí por su verdad, sí por su propósito, sí por tu confianza en Él. ¿Me explico, amado? Está impresionante, ¿a poco no? Amado, no esperemos que el quebranto llegue a nuestras vidas para transformar aquellas áreas de nuestro corazón que ya Dios nos ha demandado y nos está pidiendo. Aguas con esto, transfórmame esto, aplícate en esto. No espere a que venga el embarazo, que venga el quebranto. ¿Sale? Ok, sigo entonces. Capítulo 1. Vamos al capítulo 1 y el verso 3. Y aquí voy a empezar con el mensaje. Número 1, punto número 1. Si usted está tomando nota, vaya a la primera carta de Pedro. Es que yo estoy todavía acá en Lucas. Primera de Pedro, deme un segundito. Capítulo 1 y el verso 3. Mire usted, el llamado y la esperanza que Dios nos ofrece a través de la vida de Pedro, que Dios nos habla a través de la vida de Pedro, es una esperanza que Él mismo comprobó, que Él mismo pudo poner a prueba y pudo mirar en su propia vida. Mire, punto número 1 es llamados a una esperanza viva, no a una esperanza de religión o de muerte, no a una esperanza que pues es que ahí dicen, no, esa esperanza no. Es una esperanza de que mi Señor va a cumplir su palabra y mi Dios va a cumplir su propósito y Él está en control de todo y yo voy a permanecer creyendo y confiando. Una esperanza viva. Vaya conmigo, capítulo 1 y verso 3. Mire lo que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. De aquí viene el nombre de nuestra iglesia local aquí en Toluca y en Valle. Renacer. ¿Renacer para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amado, si Jesús resucitó, entonces tú debes esperar y confiar que así como Él resucitó, tú vas a resucitar y tú no te vas a quedar en el olvido, ahí en el limbo para siempre, sino que en ti hay una esperanza de que así como Cristo fue resucitado entre los muertos, así todos los seguidores de Cristo van a tener el mismo fin, la presencia de Dios. ¿Me explico? Nos llama también a una herencia imperecedera. Imperecedera. Ese es el punto 2. Somos llamados a una herencia imperecedera, y eso lo encontramos en el verso 4 ahí adelantito. Mire lo que dice el verso 4, primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, no se corrompe, incontaminada, no se contamina, e inmarcesible. No hay manera de que la trafiques o de que hagas cambios en ella. No hay manera. No tiene marca sino la marca del Espíritu de Dios. Nadie la puede tocar, nadie puede cambiar eso. ¿Sí? Dice reservada. ¿Dónde? A ver, esto es importante, amado. ¿Qué tiene Dios preparado para ti en el cielo? Una herencia incorruptible. Mira, hey, regálame acá tu atención. Si has estado perseguido por el coronavirus, si has estado perseguido por la angustia, la enfermedad, acuérdate de esto. Todo lo que Dios tiene que darte. Mira, ahí dice el verso 4. Reservada en los cielos. Reservada en los cielos. ¿Reservada dónde? En los cielos. ¿Qué tengo? Una herencia. ¿Pero cuál herencia?
la herencia que tu Padre Celestial te va a dar. Por eso, amado, tu esperanza no se puede acabar porque el mundo se está acabando. Tu esperanza no se puede morir porque la vida se está muriendo. Porque nuestra esperanza no depende de lo que vivimos, sino depende de lo que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Es así. Mire, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Diga, para mí. Ahí está la herencia. ¿Dónde? En el cielo. Entonces, ¿sabe qué? Debería estar esperando con expectación la muerte. Debería estar esperando con esperanza, con ánimo, con valor, la muerte. Por eso Pablo decía, dice Josué, por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir gano. ¿Por qué? Porque hay una herencia que me espera. Amado, miedo a la muerte, miedo a la vida, miedo a vivir con tanta secuela y con tanta cosa que este virus corona está trayendo a la humanidad. ¿Me explico, amado? Y el mensaje de Pedro dice, a ver, mijito, a ver, ¿quieres herencia de Dios? Sí, está en los cielos. Aquí en la tierra, por mucho que Dios te pueda dar, no va a salir de la atmósfera. Por mucho que Dios te pueda dar y te quiera dar, no va a pasar de un banco que te lo quiera administrar y sacar provecho de tu bien. Por mucho, aquí en la tierra, por mucho que Dios te quiera dar, amado, nada de lo que Dios podría dar aquí en la tierra va a entrar al cielo. Dice Vic, se va a acabar todo. Mas ¿qué no se acaba? Dice la Biblia, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, entonces yo me mantengo en una esperanza viva, poderosa. Entonces, amado, no es tiempo de preocupación, es tiempo de ocupación. ¿Ocuparme en qué? Ocúpate en la lectura de la palabra, como este tiempo. Ocúpate en la comunión con el Espíritu para que estés tan comunicado y tan metido con Él que no te agarre como ladrón en la noche. Ay, ya se llevó a los cristianos. ¿Y yo por qué no me fui? Ocúpate en eso. Todo lo demás, amado, todo lo demás se va a quedar. ¿Te has puesto a pensar qué va a pasar el día del arrebatamiento de la iglesia? Mira, el que está en pecado ni cuenta se va a dar. Si es de noche el arrebatamiento, la persona cuando amanezca, ya no hay nadie. Pues ahorita les marco. Y los teléfonos por un lado tirados, la ropa por un lado tirada. Y va a ser un caos porque entonces todo cristiano que venía volando un avión, ese avión ya se desapareció el piloto. Todo cristiano que manejaba un auto, ese auto perdió el piloto. Y va a empezar, amado, una situación de desorden brutal en todo el mundo. ¿Y sabes qué? Lo que el mundo ofrece, nada de lo que el mundo ofrece va a entrar en el reino de los cielos. Por eso es que aún nuestra carne y nuestra sangre no puede entrar al reino de los cielos. Cosas corruptibles no pueden entrar. Entonces tenemos que ser revestidos, transformados, así como el apóstol Pedro fue transformado. Pero hay un paso que tenemos que dar, y ese paso se llama muerte. Muerte. Es un pequeño paso. Pero ¿sabes qué, amado? Hoy en vida decides dónde quieres ir a parar. Hoy en vida tú decides. Hay mucho cristiano que está diciendo, no, es que esto está terrible, mejor volver al mundo. Si vuelves al mundo, vuelves a la perdición, porque en el mundo no hay salvación, el mundo no salva. Y tarde o temprano la cosa va a estar peor. ¿Me explico, amado? Todo lo que Dios tiene reservado para ti, dile al que está a tu lado, todo lo que Dios tiene reservado para ti está en el cielo. Aquí, por mucho que Dios te dé, no se va a comparar con lo que te quiere dar en el cielo. ¿Me explico, amado? Tremendo, ¿ah? Bueno, nos llama también a ser llenos del poder divino.
Nos habla de un poder divino, el verso 5. Ese es el punto 3. Un poder divino, por el cual los creyentes son guardados en victoria en medio del sufrimiento, por medio de la fe, por el regocijo en las pruebas, permaneciendo como oro refinado en el fuego hasta la venida de Cristo. Mire, le voy a desglosar para que vayamos más en orden. Amado, usted y yo estamos guardados no por un poder científico, médico. Usted y yo estamos guardados no por una vitamina C, que no sé qué es la vitamina, pero seguramente es algo que fortalece nuestras defensas. No sé cuál es la composición química de la vitamina. Amado, pero usted no está guardado por una vitamina. Usted no está guardado por una sustancia que está tomando, por una pastilla. Usted está guardado, su vida está guardada. Dice la Biblia que usted y yo fuimos guardados con Cristo en Dios. Entonces no hay manera de que lo toquen a menos que usted se salga. Mire lo que dice: un poder divino por el cual los creyentes son guardados en victoria en medio del sufrimiento. Vamos al verso 5. Guardados por medio de la fe. Mire lo que dice: que sois guardados, primera de Pedro 1:5, que sois guardados, ¿cómo? Por el poder de Dios. Hey, ¿te sientes guardado por el poder de Dios? Demuéstralo. Amado, ¿te sientes guardado por el poder de Dios? Demuéstralo. Camina como que eres un guardado por el poder de Dios. Que sois guardados. Mire, hay otra cita de estos guardados. Hay otra cita en Isaías en cuanto el Dios habla a través del profeta Isaías y le dice al pueblo: guárdate, pueblo mío. Por un momento, por un instante, guárdate. ¿Se acuerda de eso? Y muchos lo asignaron a la cuarentena. Amado, qué bueno. Más, quiero decirle, el nuevo pacto establece algo mucho más sublime. Ahora, dile al que está a tu lado: eres guardado por el poder de Dios. Si alguien quiere tocarte, va a tocar primero a Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que caminemos con duda? ¿Cómo puede ser que caminemos con temor, con miedo? ¿Me explico, amado? Mire lo que dice, verso 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ay, pero es que a mí me falla la fe, pastor. Yo a veces como que me siento que como que me falla. Ah, bueno, si no, tu fe no está en Cristo, seguro que está en lo malo. Porque entonces tú puedes creer que el frío enferma, y el frío no enferma. Enferma la fe que tienes pensando que si te sales sin chamarra te vas a enfermar. ¿Me explico? Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amado, dentro de poco se va a notar y se va a ver quién fue salvo, quién es salvo y quién no lo es. Acuérdese que estamos en la etapa de tiempo en el que el trigo y la cizaña crecen juntos, en el que los hijos del reino y los hijos del enemigo crecen juntos. Estamos en la etapa de tiempo en el que la semilla del malo y la semilla de Dios crece en el mismo corazón. Entonces, punto número 1, póngale ahí inciso A. Inciso A: somos guardados por medio de la fe. Inciso B: somos guardados por el regocijo en las pruebas. Amado, si usted deja de renegar por la prueba que le vino a su vida y empieza a gozarse en la presencia, en la palabra, en el poder de Dios sobre su vida, usted va a ser guardado por eso mismo. Mire lo que dice el verso 6. Inciso B: por el regocijo en las pruebas, en el cual vosotros os alegráis, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, solo si es necesario. ¿Estás pasando por alguna prueba? Espérame. Hey,
¿Estás pasando por alguna prueba? Dice ahí el Señor, dice ahí el apóstol, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano amado, precioso hermano, hermana, ¿estás siendo afligido en algo? Mira, considérate en el camino de la perfección delante de Dios. ¿Por qué? Porque el que está siendo afligido en algo, hay un propósito de Dios para que suelte cosas de su vida, de su corazón, para que se libere, para que sea libre. Hay cosas que Dios está filtrando aunque tú no lo veas. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Mire, inciso C, póngale ahí. Permaneciendo como oro refinado en el fuego hasta la venida de Cristo. Verso 7, Primera de Pedro 1:7. Mire lo que dice: para que sometida a prueba vuestra fe. Sometida a prueba vuestra fe. ¿Vuestra fe en quién? En Dios. Vuestra fe en Dios, vuestra confianza en Dios. Ok, amado, debes comprender esto y debemos comprender esto. Si tú crees en Dios, va a llegar el momento en que sea puesta a prueba esa convicción que dices tener, o que decimos tener, o que profesamos. Va a llegar un momento. Jesús tuvo 3 tentaciones directas a su identidad. ¿Me explico, amado? Por eso Jesús le dijo a Pedro: yo he rogado para que tu fe no falte, porque si tu fe falta tienes un gran problema. Y es el mismo mensaje, ¿ya viste? Quizá el apóstol Pedro lo estaba hablando de primera persona, o lo pudo haber escrito de manera más profunda y abierta, diciendo: mira, yo lo viví. Cuando a mí me metieron a la prueba, cuando a mí me tocó vivir la prueba, Él me dijo: yo he rogado que tu fe no falte. Entonces ahora el apóstol, confirmando a los hermanos, les dice: para que sometida a prueba tu fe sea mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Amado, en medio de la prueba tú vas a sacar esa fe, ese carácter, esa convicción. En medio de la dificultad tú vas a sacar el estandarte de tu Dios y vas a dejar ver a Dios en tu vida, y entonces el enemigo va a tener que salir huyendo. Pero ¿sabes qué? Primero tiene que venir la prueba, porque la prueba nos hace sólidos, fuertes. ¿Me explico, amado? El inciso D. El inciso D. Del punto 3 le di 4 incisos: A, B, C y D. ¿Vale? El inciso D sería: en amor y gozo. En amor y gozo indescriptibles. Y vamos a ver a partir del capítulo, del verso 10. Del verso 10. Vaya conmigo ahí, Primera de Pedro 1:10. Mire, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ti, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mira, está diciendo los profetas que hablaron antes del Mesías. Dice, indagaron y buscaron y ¿de quién habla? ¿De quién habla? ¿Quién es esa persona? Y luego, ¿cuándo va a ser esto? Porque ellos sabían que después del sufrimiento de Cristo vendrían grandes glorias. Mire lo que dice el verso 12: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para los que hoy estamos, para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo,
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amado, es necesario que de aquí en adelante, fíjese bien, cualquier prueba, cualquier dificultad, la tomemos como la toma la Biblia, como la tomó el apóstol Pedro. ¿Cómo? La herramienta de Dios para pulir mi carácter. La herramienta de Dios para ayudarme a ser perfecto. Cuando usted y yo comprendamos eso, vamos a dejar de luchar, vamos a dejar de renegar y vamos a decir: Señor, ok, estoy en tus manos. Más, ayúdame a salir bien y pronto de esta prueba. ¿Usted cree que Dios quiere a su pueblo en sufrimiento todo el tiempo? No. ¿Quiso a su hijo en sufrimiento todo el tiempo? No. Pero sin sufrimiento no hay gloria. ¿Me explico? Voy al punto 4. ¿Cómo voy de tiempo? Híjole. Tremendo, ¿eh? Voy al punto 4. Mire lo que... el punto 4 nos habla acerca de cómo hubo un plan de parte de Dios para que el pueblo de Dios fuese purificado, santificado, para que fuese quitada toda inmundicia, toda maldición. Amado, el punto 4 tiene que ver con la purificación de tu vida y de mi vida. Entonces el punto 4 es la vida del creyente a la luz de la gran salvación. Tu vida y mi vida a la luz de la gran salvación, es decir, en el nuevo pacto. ¿Cómo debe ser? Bueno, primero tiene que ser purificada. Tiene que ser purificada, regenerada por medio de la verdad eterna, mostrando amor fraternal. Vamos por favor al versículo 22, capítulo 1 y el verso 22. Vaya conmigo para allá, por favor. Mire lo que dice. Y yo creo que aquí vamos a cerrar, pero amado, la verdad es que es impresionante todo esto que estamos estudiando. No sé si a usted le bendiga esto y le apasiona el estudiar la palabra de esta manera, pero quiero decirle algo, amado. Todo lo que está escrito es para que cada vez que usted escucha la palabra, sea avivada su fe y sea fortalecida su esperanza y haya una efervescencia en su corazón por una pasión. ¿Cuál? Mirar al Señor, esperar la venida del Señor. No somos de los que retrocedemos. Entonces, mire, yo veía, aún desde hace rato, vi que empezamos con 27, 30 conectados y sobre la marcha se van desconectando. Amado, no lo haga, no se desconecte, no se quede, permanezca hasta el final. Y esto solamente es una hora, amado. Yo no sé cuánto es de aquí a la venida del Señor, pero lo seguro estoy que no es una hora. ¿Sale? Más, sea disciplinado, manténgase. Que eso sí sea así. Si usted va a abrir un tiempo para estudio de la palabra, dedique ese momento, concéntrese y métase. Porque sabe que esta es la manera en que Dios va a fortalecer su vida, va a fortalecer su fe, va a fortalecer su esperanza y le va a dar confianza y certeza de lo que debe pasar o de lo que está pasando o de lo que va a pasar. Le va a dar certeza a su corazón de que usted puede estar protegido. ¿Me explico? Vaya conmigo, por favor, al verso 22. A partir del verso 22, mire lo que dice. Habiendo purificado, ¿qué cosa? Diga conmigo, mi alma. ¿Qué tiene que ser purificado? Mi alma. ¿Cómo pienso? ¿Irresponsablemente? ¿Desobligadamente? ¿Cómo pienso? Bueno, todos los pensamientos están en mi alma. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Porque hay amor fingido, dice mi esposa. Hay amor que nada más de, ay, sí, te amo. Cuidado. Si habla del amor
no fingido, es porque hay uno sí fingido. Amado, que seamos verdaderos en esto, honestos, transparentes. Dice, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y no solamente porque es nuestra familia, no solamente porque son nuestros amigos. Dice ella, ámense los unos a los otros, aún a los difíciles, Ay, pero es que no me cae bien, pastor. Mira, escucha esto. Cuando tú haces acepción de personas, haces acepción de la instrucción, de la palabra, y entonces tu alma no es purificada. Por eso el verso 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por medio de la ¿qué? Obediencia a la verdad. ¿Quieres que tu alma sea purificada? ¿Sí? Obediencia a la verdad. Obediencia a la verdad. Amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amado, ciertamente usted y yo tenemos dos fechas de nacimiento. Una, cuando nacimos a la vida biológica. Dos, cuando nacimos a la fe. ¿Y sabe qué? Cuando nacimos a la vida biológica es un proceso de maduración natural, ¿sí o no? Y cuando nacimos a la fe, ¿no es lo mismo? ¿No es cierto que la educación de la palabra de Dios, por la palabra de Dios, debería edificar nuestros corazones de modo que usted y yo pudiéramos ser transformados? Más, como ya muchas veces cuando recibimos al Señor ya somos adultos, entonces empezamos a hacer selección. Esto sí, esto no es tan literal. Y empezamos a filtrar la palabra. Y ahí es donde empezamos, amado, a desobedecer la verdad. Acomodar, dice Josué, acomodar o interpretar la palabra a nuestro acomodo, a nuestro modo de pensar. ¿Me explico, amado? Por eso dice aquí la palabra, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Mira, en el mundo corrompe. El mundo, díjole, o sea, todo lo maneja por medio de soborno. Si ahora en Cristo no soy transformado en eso, entonces yo estoy en una simiente corruptible. Ya no podría venir como Simón, aquel mago, a decirle a los apóstoles, oye, ¿y cuánto vale ese poder? Porque yo también lo quiero. No, espérame. Eso lo dice alguien que así no se consiguen las cosas del cielo, las cosas de Dios. ¿Sale? Verso 24. Mire lo que dice. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca. ¿Y qué está diciendo? Si la carne es la hierba y la gloria es la flor, amado, usted puede ver hoy hombres que se ven en los cuernos de la luna, o se posicionan a sí mismo en los cuernos de la luna. Su gloria, el día que su hierba se muere, dice ahí, el día que su carne se muere, esa gloria desaparece. Y cuando se presentan delante de Dios, no podrían llegar a decir, es que yo brillaba en la luna. ¿Qué crees? La luna se queda allá abajo en la atmósfera. ¿Me explico, amado? Entonces mira, nada de lo que poseamos o nada de lo que hayamos acumulado en riqueza va a figurar delante de Dios si no está invertido en el reino de los cielos. Por eso Jesús dijo, hazte tesoros en el cielo, mijo. Invierte en el cielo, invierte en el reino. Haz tesoros allá. ¿Quieres acumular? Acumula allá.
Híjole, pero es que aquí ya no lo puedo disponer. Tu pan viene del cielo, no te preocupes. La cuestión es que nuestra alma está expuesta a mucha presión, a mucha opresión y a mucha duda, amado. Ok. Dice el verso 24: porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Mira lo que dice el verso 25: mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre, en vida y en muerte. Es la misma palabra. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra, amado. Esta palabra que permanece para siempre en vida o después de la muerte es la palabra que se te está hablando hoy a través del Evangelio. Y la idea o el propósito de Dios por el cual nos la está hablando hoy, amado, es porque usted y yo tenemos que comprender cuál es el plan de Dios. Usted va a ver que el apóstol Pedro tiene una experiencia tan profunda en la formación de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, que nos da un ejemplo. Si usted puede, lea la primera y segunda carta del apóstol Pedro y usted vaya descubriendo cuál es el mensaje que Dios da a través del apóstol Pedro a la iglesia. Considere solamente este aspecto: el apóstol Pedro, la vida del hombre Pedro, es parte del mensaje a la iglesia, porque él es el ejemplo que Dios utilizó, que Jesús utilizó. Es un ejemplo vivo, es un ejemplo de carne y hueso, un ejemplo de debilidad, sí, como yo, o a lo mejor estoy peor. ¿Me explico, amado? Más en el apóstol Pedro podemos ver, que no importa y no depende de nuestras debilidades, depende de que no falte nuestra fe. Que nuestra fe no falte y que no perdamos el motivo, el sentido y el propósito por el cual vienen las pruebas. ¿Sale? Esta es la clase del día de hoy, amado. Esta es la palabra el día de hoy. Este es el mensaje. Así que yo espero en Dios que sea edificado, que sea formado y sobre todo que sea ministrado por Dios en cuanto a lo que usted está viviendo. Quiero decirle que en la época, con esto voy a cerrar. ¿Podemos poner otra canción? En la época del apóstol Pedro, por favor regáleme 2 minutos, termino. En la época y en el tiempo del apóstol Pedro no había una pandemia. No era una pandemia de lo que se estaban cuidando. ¿Usted sabe cómo murió el apóstol Pedro? Crucificado. No era una pandemia lo que estaba acechando la vida de los cristianos. Era un gobierno, era un imperio de maldad y de muerte. Y aún así, previo a su muerte, él dijo: no te preocupes, mi hijo, regocíjate. Que te tengan por digno cuando eres vituperado, cuando eres mal visto por ser creyente cristiano. No te preocupes. Y el mensaje, mire, desde hace 2000 años quedó escrito ahí, para ti y para mí. Hoy la humanidad está amenazada no solo por la pandemia, no solo por la cuestión volcánica, no solo por la cuestión sismológica, o sea, por todos lados, no solo por la cuestión económica, financiera, por todos lados la humanidad está amenazada. ¿Mas sabe qué? Escúcheme, por favor. Todo lo que está pasando es el cumplimiento de la palabra de Dios, escrita y profetizada para los últimos tiempos. Todo está en contra de Dios.
El mismo que dijo, no te dejaré ni te desampararé, estaré todos los días contigo hasta el fin, es el mismo que dijo, he aquí te mando que permanezcas, retén lo que tienes y sé fiel hasta el fin. ¿Por qué? Porque alguien va a venir y va a querer quitarte lo que tienes. Porque alguien va a querer y va a querer derribar lo que eres. Mas Jesús dijo, el que permanezca y sea fiel hasta el fin, yo voy a estar con él hasta el fin. Pero él tiene que permanecer y ser fiel hasta el fin. Es el mismo plan, es el mismo propósito. Por eso, amado, tú y yo no podemos vivir despegados, separados o lejos de la presencia del Rey. Le invito próximo viernes 7 de la tarde. Bueno, el jueves tenemos el culto normal. Si usted está en su cena, en su celebración, usted festeje, celebre. Si puede vernos, está bien. Si no, Dios le guarde, Dios le bendiga, disfrute, sea feliz. Pero el viernes, amado, vamos a tener un tiempo de comunión con el Rey, con el Señor. Ahí sí le pediría, busque un tiempo a solas, o si usted tiene niños, dígale, ¿saben qué, mis hijos? Quiero que estén conmigo este tiempo, pero en silencio, para estar en comunión, concentrados, metidos en la palabra, en la presencia del Señor. 7:30 de la tarde, próximo viernes, 7:30 de la tarde. No se lo pierdan.